Pues buenos días, ¿cómo están todos? Un saludo de parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, del pastor Mario de los Ríos. Esperemos que este comienzo de año 2021 pues estén bien, que hayan pasado estos descansos pues en compañía de sus familias, que se hayan cuidado. Como sabemos, pues tenemos ahorita esa encomienda del gobierno para pues no contagiarse en la medida de lo posible y estar en este encierro. Entonces, les mandamos un saludo. Saben que les queremos, que les amamos, que les extrañamos y como siempre hemos estado mencionando, pues que nos apoye a orar para que pronto en su voluntad Dios quiera ya podamos reunirnos presencialmente. Pero bueno, Dios ha permitido todo este año también que la palabra de Dios se extienda, se siga predicando a través de estos medios virtuales que han sido una bendición para todos. Y bueno, vamos a comenzar este año con un tema importante y sobre todo porque muchas veces siempre comenzamos con pues esos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y este propósito a lo mejor nos va a servir bastante y vamos a empezar a hacer este estudio y ver en dónde estamos situados nosotros. Y este tema es el crecimiento espiritual. Y nos habíamos quedado en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, en el cual vamos a ver en estos versículos 4 etapas del crecimiento espiritual que te darán certeza de que eres hijo de Dios. Si usted es de los que anote, le repito nuevamente, vamos a ver 4 etapas del crecimiento espiritual que te darán certeza de que eres hijo de Dios. Eso lo vamos a ver en los versículos del 12 al 14, en 1 Juan capítulo 2. Pero antes que empecemos con la lectura, ¿qué le parece si oramos? Si me acompaña a orar y para poner este tiempo en manos de Dios. Pues Padre, te agradecemos porque pues comenzamos un nuevo año escuchando tu palabra, permitiéndonos pues congregar a través de estos medios electrónicos, Señor. A ti te ha placido que estemos aquí. Te pedimos que pues abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que este año que comencemos realmente nuestros propósitos sean enfocados a ti, más que a nosotros, Señor. Te pedimos que pues esta palabra vaya haciendo carne en nuestra vida, Señor, que dejemos de olvidarnos de nosotros y pongamos a ti como prioridad durante este tiempo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces si ya tiene ahí abierta su Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, vamos a leer la palabra de Dios, que dice, el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que estos versículos vamos a estudiar, les repito, 4 etapas del crecimiento espiritual que te darán certeza de que eres hijo de Dios. Aquí el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe estos versículos para dar seguridad y consuelo a sus lectores. ¿De qué? De que eran verdaderos hijos de Dios, a diferencia de los falsos maestros y los falsos creyentes que obviamente estaban amenazando la doctrina de Jesucristo. Recordemos y hay que estar nuevamente posicionando en que en ese tiempo Juan le estaba escribiendo esta carta. ¿Por qué? Porque estaba infiltrando esa doctrina incipiente que ya empezaba a surgir, que era el gnosticismo, y que estaba compuesta de muchas filosofías del mundo en ese tiempo, que decían que tenían una comunión con Dios, pero obviamente la deidad de Cristo la hacían a un lado. Decían que no estaba, Él no había estado en la tierra. Otros decían que pues sí murió, pero ya no resucitó, y atacaban esa divinidad de Jesucristo. Entonces, es donde nos estamos enfocando y cada vez que estemos estudiando esta carta, vamos a estar recordando y a través de este estudio que también vamos a estar haciendo. Entonces, en vista de todas esas pruebas que ya también Juan les había dado, esas pruebas doctrinales,
Y no eran nada más doctrinas, sino también eran prácticas que ya habían hecho y habían presentado ellos. Desde el capítulo 1 que vimos, versículo 1:1 hasta el capítulo 2, versículo 11, es donde les muestra de manera general, y se los quiero comentar, la prueba acerca de creer en Cristo, de reconocer el pecado y las pruebas de la obediencia y el amor. Entonces, en esos 7 estudios que hicimos anteriormente, eso es lo que les está mostrando el apóstol a grandes rasgos, lo que les mostró. El apóstol ahora en estos versículos hace una pausa para confirmar la autenticidad que pertenecen a la familia de Dios, y ya que pasa de los ejemplos hipotéticos, como veíamos el estudio anterior, ahí en el capítulo 2, en los versículos 2, 4, 6 y 9, hace unas declaraciones y ahí menciona el que dice, de una manera como que al aire, para no mencionar, no especificar una persona en particular. Y aquí lo que está haciendo ya él con todo esto, pues lo está haciendo más directamente hacia la iglesia, directamente hacia los que son hijos de Dios. Por eso dice al comienzo del versículo 12, vuestros pecados han sido perdonados. Así está haciendo declaraciones afirmativas ya en segunda persona. Y eso lo vemos en estos versículos de 12 al 14. Esto lo está haciendo para enfatizar a sus lectores que están viviendo según la fe en Jesucristo, como una base propia de una experiencia de las verdades espirituales que ellos han estado experimentando. Entonces Juan da una importancia a este tema hacia los cristianos y les recuerda la posición y los beneficios que tienen en Jesucristo, pues pueden basar en ellos, obviamente, para defenderse del error y del pecado, de lo que habíamos comentado, de ese gnosticismo. Así que en este párrafo también él reitera pues varias cosas, ¿no? Una de ellas, que es el tema principal de esta carta, que lo vemos en 1 de Juan 5:13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tienes vida eterna. Ese es el propósito de esta carta de 1 de Juan. Que sepan que creen en el nombre del Hijo de Dios y que tienen esa vida eterna. Ahora bien, estos versículos pueden, si los leímos y nos dimos cuenta, podríamos habernos confundido un poco. Entonces presenta, podemos decir, 2 problemas, ¿no? No son problemas graves, pero sí un poquito de ahí de confusión nos puede meter cuando, si ustedes ya son más expertos en la palabra o son más observadores en cómo está escribiendo el apóstol. Ahí el primer punto que quiero tratar es que pone las palabras hijitos, padres y jóvenes, como si se dirigiera a alguien de una edad cronológica, ¿no? Pero no lo está poniendo en un orden, si nos damos cuenta. Entonces, algunos estudiosos sugieren que Juan está clasificando aquí a sus lectores exactamente por esa edad cronológica. Y otros opinan que hace referencia a los tipos de madurez espiritual. Entonces, esta última, esa es la interpretación correcta. Cabe mencionar que, obviamente, dentro de la iglesia, también hay en edad cronológica fisiológica, pues bebés, adolescentes, jóvenes, solteros, adultos, hombres, mujeres, niños. Hay toda mucha gente, ¿no? Dentro de la iglesia, de cualquier edad también, es lo que estamos viendo. Por eso, efectivamente, no nada más se refiere a las edades cronológicas, bueno, específicamente eso, sino a las etapas de crecimiento, que eso es lo que vamos a ver, pero ese es el crecimiento espiritual. Y vamos a ver cómo hace una analogía de ese crecimiento que todos tenemos cuando nacemos, somos bebés, niños, adultos y ancianos, que llegan a ser, lo hace en relación con esto. Entonces, ya una vez aclarado este punto, vemos que Juan está haciendo referencia a eso, ¿no? También está él poniendo, cuando les dice os escribo, primero lo hace en un tiempo perfecto, que es en el griego, es casi presente, y el otro como en un pasado, le dice los he escrito, ¿no? Obviamente aquí lo hace nada más para afirmar enfáticamente que el mensaje estaba alimentado o limitado a los lectores, los únicos que eran de verdad parte de la familia de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Hay un estudio grande de esto, pero al final del día todos concuerdan en este punto, ¿no? Que no es realmente
que él haya querido decir otra cosa con este tipo de conjugación de estos verbos. Entonces la estructura de este texto que escribe aquí Juan es muy eficaz para el pasaje y recordarles también a su audiencia original la necesidad de estar recordando este material, o sea, estos versículos. En la cultura, obviamente, que manejaban en ese tiempo, la mayor parte era oral, todo lo transmitían oralmente. Entonces necesitaban este tipo de esquemas para que ellos entendieran más, para que se les quedara más grabado en su mente y poder comprenderlo y no se les olvidara. A lo mejor en la actualidad pues ya es un poco trivial porque somos más visuales o más textuales, ¿no? Pero también es importante mencionar que algo escrito queda para la posteridad, es permanente. O sea, podemos decir que más vale una tinta indeleble que una mente brillante. Y eso es donde se va a quedar esto. Entonces, ya una vez aclarado estos dos puntos, por si alguien no los había notado, bueno, ya está aclarado a qué nos referimos para poder seguir con esto. Pero adicional a esto también quiero comentarles algo, porque estamos hablando de esta madurez espiritual. Y quiero decirles que el crecimiento espiritual como punto 1, que voy a mencionar ahorita, no tiene nada que ver con la posición que estamos ante Dios. Es decir, Él no nos ve, obviamente, o nos ve más bien que somos justos a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo como perfectos. O sea, cuando nosotros nacimos de nuevo, Él nos dio vida, no estamos ya maduros. Simplemente es que Él nos puso y Él nos dio esa salvación. Entonces no va a depender nuestra madurez de la posición en que estamos ante Dios. Otro punto es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el amor de Dios por uno o por ti. Dios obviamente te ama, no te quiere más ni menos si eres poco maduro o más maduro. Simplemente Él te ama, o sea, no depende de eso. El crecimiento espiritual, otro punto, es que no tiene nada que ver con el tiempo. O sea, no lo mides en cuestión de calendario. O sea, hay personas que lamentablemente han sido cristianas durante mucho tiempo y todavía son muy inmaduras. O sea, no importa el tiempo que lleves de conocer a Dios, no importa el tiempo que lleves de estudiar la palabra, no importa el tiempo que hayas estado en una iglesia o asistiendo. Eso no importa, no va a determinar tu madurez espiritual. Otro punto, el punto 4, el crecimiento espiritual no está relacionado con el conocimiento, no está relacionado con la adquisición de información bíblica, teológica, que vas aprendiendo durante tu vida cristiana o en el tiempo que hayas estado. O sea, hay personas que han acumulado información bíblica, tienen esa facilidad de absorber todo, de aprenderse todo, versículos, pero desafortunadamente tampoco tienen un nivel de madurez. No son muy maduros. O sea, de ahí tampoco se mide la madurez. ¿Cuánto yo conozco? ¿Cuánto he aprendido de la palabra de Dios? Otro punto, que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. O sea, que seas activista, qué tanto estás sirviendo en la iglesia, en tu ministerio, obviamente cristiano, no importa. No importa cuánto tiempo permanezcas o estés en la iglesia sirviendo, estés apoyando en algo. No se basa eso tu madurez espiritual. Y como punto 6, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el éxito temporal, con los bienes materiales, con el tamaño de la iglesia, cuántos miembros hay en una iglesia, con el tamaño de la clase, o sea, cuántos alumnos tienes en una clase, con el nivel de influencia, o sea, cuánta influencia tú estás dando hacia las demás personas. Estos no son signos de madurez. O sea, tener bienes materiales, ser próspero, estas cosas no prueban en absoluto esa madurez. Podemos ver muchas iglesias que pueden ser grandes, pero la doctrina que les dan, el alimento espiritual que les dan, pues obviamente no es el adecuado. Y también quiero comentarles que la madurez espiritual en el creyente va a depender, obviamente, si estás en el espíritu. Si estás en la carne, obviamente, pues no va a haber un crecimiento. O sea, estás obedeciendo la palabra de Dios, estás obedeciendo a Dios, estás caminando en el espíritu. Estás desobedeciendo a Dios y estás caminando en la carne. Por lo que las únicas veces que se crece es cuando caminas espiritualmente. Son los momentos en los que eres carnal, retrocedes. O sea, es algo muy relativo. No necesariamente siempre vas a estar creciendo y creciendo. Pero por eso es bueno aclararlo. Si tú no estás caminando espiritualmente, vas a retrasarte. Cuando estás caminando espiritualmente, obedeciendo la palabra de Dios,
más vas a crecer. Ahora bien, hay varias formas en que la Biblia define también el crecimiento espiritual. Lo llama seguir la justicia. Ahí en 1 de Timoteo 6:11, si quieren nada más apúntelo, eso es lo que él está llamando como la justicia. Sigues la justicia. También lo llama ser transformado por la renovación de la mente, Romanos 12:2. Recordemos ahí que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. También lo llama perfección, la santidad, en el temor a Dios, en 2 de Corintios 2:7:1. Que dice así, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y también lo llama avanzar hacia el blanco. Ahí en Filipenses 3:14 también Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces lo llama de esto. Al final del día es la santificación progresiva, se le conoce teológicamente. Esa santificación, ese crecimiento espiritual que vas llegando a esa estatura o esa se pretende estatura del varón perfecto. Entonces el crecimiento espiritual, ya por último, no es místico, no es algo sentimental ni emocional, no es algo devocional, no es psicológico, no se debe a una experiencia o a un evento humano, no se debe a que tomes una decisión o que tomes una nueva dirección o dedicación, y no se debe a un conocimiento secreto. ¿Por qué lo digo esto? Recordemos que todos estos puntos, si recordamos los estudios anteriores, eso es lo que pensaban los gnósticos, que tenían algo místico, que era algo emocional, algo sentimental, metían otras filosofías. Obviamente no había psicología en ese tipo, pero metían otro tipo de pensamientos que ellos tenían. Entonces ahora sí vamos a adentrarnos a versículo a versículo, y les repito nuevamente, estas 4 etapas del crecimiento espiritual que te darán confianza que eres hijo de Dios. Te van a dar esa confianza, esa certeza de que realmente eres hijo de Dios. Como decía, estos versículos, Juan no quiere confundirlos, sino darles certeza. Después de todo lo que les dijo, después de todos los otros versículos, de que les mostró en qué posición estaban, pues ahorita quiere ya darles esa confianza a ellos, darles esa seguridad. Así que vamos a ver estos 4 puntos. Uno es, todos los hijos de Dios tienen la certeza que les fueron perdonados sus pecados. Eso lo vemos en el versículo 12. Todos los hijos de Dios, punto 1, tienen la certeza que les fueron perdonados sus pecados. Punto 2, los hijos de Dios nuevos, nacidos de nuevo, o recién nacidos, tienen la certeza de que han comenzado a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Eso lo vemos en el versículo 13c. Ahora les expliqué esto de los versículos porque los vamos a acomodar y ahorita van a ver cómo vamos a llevar esa secuencia. El punto 3 es, los hijos de Dios jóvenes tienen la certeza de haber vencido. Eso lo vemos en el versículo 13b y en el 14b. Y el punto 4, los hijos de Dios maduros tienen la certeza de conocer íntimamente al Padre y al Hijo. Eso lo vemos en el versículo 13a y 14a. De todas maneras, se los voy a ir repitiendo uno a uno conforme vayamos avanzando. Entonces, comencemos con el versículo 12, donde todos los hijos de Dios tienen la certeza que les fueron perdonados sus pecados. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Juan, que es el pastor aquí, y personalmente se está dirigiendo a los miembros de la iglesia, creo que está en Éfeso, y eso lo vemos en 1 de Juan también 2:1, que les vuelve a decir hijitos. Aquí lo que él está diciendo, obviamente estas palabras que ya están escritas y como les mencionaba son permanentes, es para los miembros de la iglesia que puedan llegar a olvidarse de la palabra hablada, de lo que en algún momento escucharon, por lo que realmente este escrito va a permanecer. Entonces los destinatarios de esta carta, por ende, deben prestar mucha atención a lo que está diciendo Juan. Recordemos que hijitos o queridos hijos, depende de la traducción de su Biblia. Obviamente Juan lo está haciendo porque es su manera de escribir, ya es una persona anciana y obviamente también es el padre de ahí, espiritualmente hablando de esa iglesia. Entonces estos términos cariñosos que él utiliza son a nivel de sus epístolas, obviamente. Entonces con frecuencia los está utilizando Juan para darles énfasis.
La palabra realmente traducida aquí de hijitos, del griego es teknia y significa nacidos. Habla de una descendencia en un sentido general sin relación con la edad, o sea, no es qué edad tengas, simplemente es que has nacido. Y se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describir a los creyentes como los hijos de Dios. Por eso hace ese énfasis Juan. En su Evangelio de Juan, en Juan 13:33, también les dice hijitos. Y a través de esta epístola también les va diciendo, como había mencionado en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 3, lo está haciendo, pero no nada más él, sino también Pablo ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, le dice, hijitos míos, les está diciendo él. Pablo también maneja este tipo de palabra de hijitos para dirigirse a la iglesia, a los hijos de Dios. Entonces, mediante este término, el apóstol se estaba dirigiendo a todos los que formaban parte del verdadero linaje de Dios. En cualquier nivel espiritual es a los que se está dirigiendo. Juan centra entonces su atención en todos aquellos que están bien, también están lamentando su condición pecaminosa. Eso es lo que está diciendo, porque un hijo de Dios al final del día también se lamenta de su condición pecaminosa. Y en Mateo 5:4, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que vivan porque ellos recibirán consolación. Y si vamos al contexto y la explicación de este versículo brevemente, se refiere a los que están llorando por sus pecados, por los pecados que están cometiendo, que cometieron ellos. A eso se refiere. Entonces, están confiando en Jesucristo como su único Señor y Salvador y tienen sus vidas transformadas por el Espíritu Santo. Pero también viven en obediencia a la palabra de Dios y están demostrando un amor sincero uno por otros, que es lo que vimos el estudio pasado del amor que realmente a Dios le interesa. Así que desde la perspectiva de Dios, como está mostrándole Juan, solamente existen dos familias espirituales, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y Juan ya se los había dicho en su evangelio, ahí les está diciendo Juan, cuando le están preguntando también los judíos, ¿no? Y respondiendo les dijo en Juan 8, 34 al 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros las obras de vuestro padre, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. O sea, ahí le está recordando Juan y está poniendo ese énfasis de que nada más hay dos familias. La de Dios, y se escucha feo, pero es la realidad, la familia de Satanás. Entonces los hijos de Dios, por supuesto, pues no van a amar a la familia de Satanás, ni son leales a lo que controla el mundo, a esas filosofías, sino al contrario, creen en su amor por el Señor, el cual se manifiesta en una sincera obediencia y obviamente servicio. Entonces continúa el apóstol diciéndoles, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Aquí el verbo perdonar, en el original significa perdonar una deuda, transgresiones, absolver fechorías. Hay un perdón divino. El perdón incluye dejar nuestros pecados con su culpa, impureza y sentencia. ¿En dónde? Al pie de la cruz. Entonces les está recordando, les quiere hacer un énfasis de esos pecados que le perdonaron, de infinidad de pecados, en el cual Cristo murió por ellos. Y es donde quiere llevarlos a recordar ese punto, que por eso son hijos de Dios, porque sus pecados ya fueron perdonados. Que es algo que muchas veces nos puede olvidar o poder caer en un extremo u otro. Y al recordar que nuestros pecados han sido perdonados, no es una condición para que sigas pecando, para que tengas ese permiso. O la otra, te estés lamentando constantemente de tus pecados y estás recordando constantemente tus pecados. Por eso le está haciendo este énfasis Juan
Juan aquí a esta audiencia. Entonces el Nuevo Testamento establece que todos los creyentes, sin importar dónde se encuentran en el crecimiento espiritual continuo, han sido perdonados de todos sus pecados. Ahí 1 Juan 1:7 nos recuerda también, y nos dice ahí a grandes rasgos que por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Mateo 26:28, Él dice, porque es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Pablo está atestiguando en estos versículos en Colosenses, que vamos a leer ahorita, que Cristo, a través de su sangre, se tiene esa redención. Y sabemos que cuando mencionamos esa sangre, que se refiere a la palabra, pues obviamente es una muerte violenta. Ahí en Efesios 1:7 dice, en el que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Pero obviamente esta cuestión del pecado no era novedoso en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento está firmemente arraigado estas enseñanzas. En el Salmo 32, 1 al 2, ahí David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el Salmo igual 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Entonces el ministerio de Jesucristo, podemos ver, es la única esperanza de la humanidad para recibir el perdón. Eso es lo que está mencionando Pablo también. Pero continúa él diciendo, a causa de su nombre. Aquí en la traducción hebrea, el nombre como tal equivale a un carácter y personalidad de quien lo lleva. Por eso Juan está intencionalmente poniendo ese énfasis en el nombre, en la palabra nombre. No está diciendo a causa de Jesús, sino a causa de su nombre. Entonces ese término no es una simple designación, sino la revelación de la persona y obra de Jesucristo. Es decir, de la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz del Calvario. Lo que se da a entender es que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente, recibe la remisión del pecado. Pero también hace un énfasis al mencionar esta palabra. ¿Por qué? Porque a través de esto, por su nombre, hace una expresión y se refiere a la gloria de Dios, a lo que es Dios. Ahí en el Salmo 8:1 también dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos decir y entender que como hijos de Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados? Primero, antes que nada, lo que nos quiere mostrar es que realmente esos hijos de Dios perteneces a la familia de Dios. Si tú eres hijo de Dios y que te está dando esa seguridad, perteneces a la familia de Dios. No perteneces a la familia del maligno, como menciona, a la familia de Satanás. Entonces debes de estar convencido de que perteneces a esa familia, de que tus pecados ya fueron perdonados por Dios, debido a que ese sacrificio que tuvo en la cruz. Por supuesto, tienes que reconocer o estar reconociendo que no tuviste que hacer tú nada para merecer ese perdón, ya que fue por gracia, por su misericordia, por su amor, por su poder y su voluntad, quien Dios puso obviamente esa convicción de pecado en tu corazón para que te puedas arrepentir. Si no, de otra manera no. No hay nadie que busque a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3. Y eso es lo que les está recordando, sí dando una certeza, Juan, pero también a nosotros nos muestra eso. Te debe de llevar a conducir a un lamento, una tristeza referente a tus pecados, si aún no han sido perdonados. Te deben llevar a ese arrepentimiento como hijo de Dios. Debes de estar confiando en Jesucristo, que es tu Señor, tu Salvador, que ya transformó tu vida por el Espíritu Santo.
Al reconocer que tus pecados ya fueron perdonados, ahora comprendes y crees que ningún pensamiento, idea, filosofía del mundo puede convivir con la palabra de Dios. Y que el único medio para ganar la vida eterna es Jesucristo y no a través de ningún otro escultura, como decía, de alguna otra persona, de algún otro santo, ni la misma Madre de Dios puede llevarte obviamente a perdonar pecados o a que tus pecados sean perdonados. Así que no importa cuánto tiempo lleves de ser cristiano. Eso es lo que nos quiere decir también aquí. Si eres hijo de Dios, no importa el tiempo que lleves. Si eres un nacido de nuevo, si eres un joven espiritualmente, si eres un maduro espiritualmente, Jesucristo es tu Señor y Salvador y crees en Él como el creador del universo. Y te da la certeza de que eres hijo de Dios. Y solo a través de Él es como puedes obtenerlo. ¿Por qué? Porque ya lo estás conociendo. Así que el punto 2 es el Hijo de Dios o los hijos de Dios que son nuevos, recién nacidos, tienen la certeza de que han comenzado a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Eso lo vemos en el versículo 13c, donde dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os has conocido, o sea, por lo tanto el escritor parece estar afirmando que el conocimiento de Dios en toda su plenitud caracteriza al verdadero creyente, como uno que vive en luz, y lo distingue tanto del hereje como de las personas que están en el mundo. Entonces aquí el término hijitos que se está traduciendo es paidia, es decir, del que se tradujo en el versículo 12 es diferente. En el versículo 12 tradujimos tecnia, que era nacido, sin importar la edad. Aquí sí, aquí significa infante, recién nacido. Entonces, paidia denota específicamente a niños pequeños, aquellos que pueden apenas caminar y hablar, pero espiritualmente hablando también son los que aún están bajo instrucción paternal. Los hijitos a los que se refiere Juan son los bebés en la fe. Es decir, los recién nacidos en Cristo, que no llevan mucho tiempo, que Dios los rescató, los llamó, los trajo hacia Él y perdonó sus pecados. O sea, todavía están ignorando muchas verdades espirituales. Todavía son inmaduros. Ellos son ignorantes. A lo mejor escucha fuerte la palabra, pero es realidad. No tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Realmente su relación que tienen ahorita como niños pequeños con el Padre, con Dios, pues es que lo acaban de conocer. También vemos, si hacemos esa analogía con un bebé normal, los que hemos tenido la bendición de algún momento tener hijos, los que lo han tenido, conocen, no han leído, pues saben que los niños recién nacidos pues van conociendo a sus padres, a la madre por el olor, por el latido del corazón, al papá por la voz, y es como muchas veces ellos tienen esa relación, pero no conocen mucho de ellos, simplemente quieren satisfacer sus necesidades, lo que ellos requieren, en esa parte, es esa relación ahorita que vemos con esos bebés espirituales. Pero aquí Juan no es para que estos recién nacidos, si tú eres recién nacido, que apenas acabas de llegar a Cristo, no es para que sientas mal. ¿Por qué? Porque estás disfrutando de eso y debes en tu tiempo, en tu etapa, seguirlo disfrutando. Entonces los hijos espirituales y maduros son los que han conocido al Padre solamente. Ahí en el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, pero cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Y en Juan 10:4, en el Evangelio dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, que es lo que hacíamos ahorita, esa analogía, esa comparación. Y en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, del mismo modo que un bebé que tiene poco, más que un conocimiento básico de sus padres, vemos esta característica de los bebés en Cristo. Ellos acaban de descubrir y los consume esa relación de su Dios, lo ven como Salvador, han llegado a conocer de manera salvadora a Él y tienen obviamente ese gozo, esa paz
que ya conocieron a Dios, pero no dejan de ser bebés todavía. No se han dado realmente ese festín, ese agasajo nutritivo de ese alimento espiritual, ¿no? Podemos hacer una comparación pues, de carne y algo más sólido que es de la palabra de Dios, de esa doctrina. Entonces, al igual que los bebés físicos, pues la ignorancia de los hijos espirituales lo hace propensos también ¿a qué? A debilidades y altamente susceptibles a peligros. Nosotros vemos como un pequeño recién nacido que confía en sus padres, lo que le dé, luego va a la boca. Así, en comparación con los bebés espirituales, no pueden dársele cualquier alimento espiritual porque él lo va a digerir. Pueden correr ese peligro. Por eso vemos, y comentaba hace rato, muchas iglesias llenas de personas que no tienen un crecimiento y que siguen siendo bebés espirituales. Porque no les dan la palabra de verdad. No les dan esa sana doctrina. No los disipulan, no los enseñan. Y ese es el peligro que corren. Al contrario, muchas veces los llevan más a la condenación que realmente a una salvación y a un conocimiento de Jesucristo. Entonces deben tener cuidado esos bebés espirituales. Deben de estar gozosos, sí. Deben ir a su ritmo también. No hay, aquí no, Juan no está diciendo en cuánto tiempo vas a estar creciendo. Simplemente está haciendo una analogía con la parte física. Ahora, ¿cómo podemos también aplicar este punto a nuestra vida? Si no llevas mucho tiempo siendo cristiano, tienes poco tiempo, obviamente estás regulado a tus afectos, a tus emociones, de que ya conociste a Dios, de que ya Él te rescató, de que tienes ese amor incondicional hacia Él. Y como bebé recién nacido, pues te sigues deleitando y no debes de perder eso. Eso es algo también importante que debemos de observar y que debes de tú no perder ese gozo, como muchas veces dicen algunos cristianos que han perdido el gozo, que se sienten que ya están estancados, que ya no sienten lo mismo como cuando comenzaron en el cristianismo. Debes seguir confiando en que Él es tu protector, en que te ha hecho parte de su familia y eres hijo de Dios. Debes de seguir alegrándote porque Él, otra vez reiteramos, Él ya perdonó tus pecados. Recuerda que no nada más se trata de información, sino también de una relación íntima con Dios. Pero debes de tener cuidado, como decíamos, de que te engañen fácilmente esos falsos maestros, esas falsas religiones, filosofías del mundo que vemos que se están infiltrando en la iglesia. Y eso puede ser a través de tus familias también. Muchas familias que no creen en Cristo, en tu trabajo, con tus vecinos, te llenan de información que no es la palabra de Dios. Entonces, para eso debes de estar apegado a la iglesia, estar constantemente en los estudios de la palabra, buscar un discipulado para que vayas adquiriendo ese discernimiento espiritual, el cual te va a permitir creciendo poco a poco y de llevarte y de evitar para que te lleve a cualquier doctrina que llegues a escuchar. Eso también te va a permitir crecer y pasar a otra etapa de madurez. Como todo hijo de Dios debe de ir creciendo, porque vamos a ver, y aquí quiero aclarar de una vez, que así como tienes beneficios como hijo de Dios, tienes responsabilidades también de este crecimiento espiritual. Tienes obligaciones de crecer espiritualmente. Y por eso vemos el punto 3, después de que hay esos bebés espirituales, también el apóstol está hablando de esos jóvenes espirituales. Entonces el punto 3 son los hijos de Dios que son jóvenes, tienen la certeza de haber vencido. Versículo 13b y versículo 14b. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece a vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces sabemos que, como dice Proverbios 20, la gloria del joven es la fuerza. Es un punto importante de los jóvenes. Si nos vamos en esa analogía, obviamente, fisiológica de un joven. Vemos que son fuertes, que tienen ahínco, que quieren hacer muchas cosas, que quieren disfrutar de seguir aprendiendo. Entonces eso es lo que les está escribiendo aquí Juan a estos jóvenes. Dice que habéis vencido al maligno. El tiempo obviamente aquí está en un perfecto
Y el sentido que se pretende es del hecho de que ya algo pasó y que tiene consecuencias continuas, que es que obviamente la victoria permanece después de un conflicto. Aquí está hablando muy bélicamente Juan. Entonces le está diciendo a ellos, eso que habéis vencido al maligno fue un hecho que ya pasó. ¿Y en qué momento pasó? En el momento de que Jesucristo estuvo en esa cruz. Ahí es donde venció a Satanás. Obviamente son fuertes ellos por eso. No porque ellos tengan esa condición, porque ellos lo busquen. Simplemente es otra vez para glorificar a Dios, para darle la honra. Y eso es lo que está apuntando Juan. ¿Quién? A través de Jesucristo. No por ustedes mismos. Ustedes no lo buscan, ustedes no lo hacen. Sino es por Él. Por eso dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí vemos que son dos verdades que ayudan en una lucha constante con el maligno. El tiempo de los verbos también nos indica permanencia continua. Cuando dice permanece en vosotros, la palabra de Dios permanece en nosotros. Entonces el joven, obviamente que habla aquí Juan, de esa familia espiritual, está caracterizado, lo que le decía, por la fuerza y por el combate. Este es el periodo de conflicto, de lucha con el enemigo. Entonces los jóvenes ya vencieron al maligno y han aprendido el secreto de esa victoria. O sea, ya saben que lo están venciendo. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Por eso Pablo también dice, no yo, mas Cristo vive en mí, porque es a través de Cristo. Entonces los hombres jóvenes, espiritualmente hablando, son cristianos que han adquirido el conocimiento de la verdad bíblica y comprenden esa verdad bíblica. Están bien establecidos en el área de la doctrina, del conocimiento de Dios, y a medida que se van alimentando espiritualmente y van entrando, da resultado ¿qué? A esa fortaleza. Eso es lo que los está haciendo fuertes, el que permanecen en la palabra. En el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Eso es lo que debe de hacer, o es lo que hace, obviamente, un joven que ya tiene esa etapa y esa madurez. A través de los Salmos, en el 119:11 también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 16 de ese mismo Salmo 119 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Hechos 17:11, cuando hablan con los de Tesalónica, con los de Berea, dice, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, un joven espiritual ya se interesa más en la palabra. Ya empieza a escudriñarla. Esa es su condición. En 2 de Timoteo dice 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos ahí como Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era un joven, pastor ya, y le está diciendo cómo es que ha ido aprendiendo, qué es lo que le está fortaleciendo, qué es la palabra. Eso es lo que hacen los jóvenes. Los jóvenes tienen esa ventaja de que, si hacemos esa analogía, esa comparación, pues son fuertes, quieren estar ayudando en todo, tienen mucho ánimo. Y lo que les decía, están aprendiendo, quieren estar aprendiendo, ya son más independientes que un bebé. Ya ellos solitos se empiezan a buscar. Entonces, esta segunda etapa de crecimiento espiritual, pues obviamente lleva a los creyentes a que dé un énfasis en la relación básica que tuvieron los bebés a una revelación bíblica ahora. Entonces, los jóvenes ya se enfocan obviamente a las cuestiones espirituales, a la devoción a Dios. Va ahí ese progreso, van creciendo constantemente. Y manifiestan que también ese amor maduro, se interesan por la palabra. Si escuchan una mala doctrina, se enojan, se molestan y quieren defenderla. Están ansiosos por predicar la palabra, por compartir el evangelio. Por eso Juan les dice que a través de la palabra de Dios que permanece en ellos, son fuertes en verdad, son fuertes doctrinalmente.
Y en consecuencia, pues obviamente vencen al maligno. Vencer al maligno aquí obviamente se refiere a todas esas filosofías, a toda esa falsa doctrina, esos falsos maestros que se están infiltrando y que constantemente están atacando, como vemos, obviamente la deidad de Jesucristo. Entonces aquí en el maligno se hace referencia obviamente a Satanás, pero también les muestra que al decir el maligno, no está diciendo que él es el que los hace pecar como personas, ni tampoco los está tentando hacia el pecado. Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el 99.9% de las cosas que hace Satanás es a través de las falsas doctrinas. Eso es lo que hace Satanás. Es donde ellos se deben de enfocar, esos jóvenes espirituales, hacia eso, hacia esas falsas doctrinas que no deben de permitir. Sin embargo, también hay jóvenes espirituales en esta etapa que se encuentran preparados por medio del sentimiento de las Escrituras para mantenerse firme contra esas maquinaciones engañosas. Y deben de proteger la verdad y refutar el error con lo que han adquirido. Así que, si tú eres un joven espiritual, puedes aplicar esto a tu vida. Ya llevas bastante tiempo primeramente en el conocimiento de la doctrina. ¿Estás ubicado en esta posición de madurez espiritual o todavía eres bebé espiritualmente hablando? Porque un bebé espiritualmente hablando todavía hace berrinches, todavía duda de muchas cosas, su comportamiento en el hablar, en pensar, en conducirte sigue siendo el mismo. Y eso lo escuchamos muchas veces. Conocemos hermanos en Cristo que a pesar de los años continúan siendo igual, siguen mintiendo, siguen enojándose, siguen diciendo, no, pues así soy y qué, ¿no? Siguen apapachando el pecado, conociendo muchas veces ya la palabra. Pero aquí Juan quiere dar esa certeza de que si eres hijo de Dios y que debes irte enfocando a ese crecimiento espiritual, ser ese joven si ya estás en esa etapa. Y también no quedarte, por supuesto, nada más en ser joven. Incluso debes de seguir extendiendo y profundizando tu conocimiento del Dios eterno. Y si estás seguro que ya tienes esa madurez espiritual, ya debes de estar muchas veces discipulando, ayudando a aquellos recién nacidos. Debes de estar continuamente estudiando y aplicando a tu vida la palabra de Dios. Debes de estar obedeciendo la palabra de Dios. Así que necesitas aprender la palabra de Dios para convertirte en ese joven espiritual si aún no lo eres. Por eso les decía, ahora en este año que normalmente estamos llenos de propósitos, que bajar de peso, que leer mi Biblia, ahora en un año, pues obviamente hacer ejercicio, leer un libro, estudiar más, o sea, todo esto es bueno. Pero yo creo que el propósito principal para este año es ¿dónde estoy espiritualmente? Número 1, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo me veo yo espiritualmente en ese crecimiento, esa madurez? ¿Cómo me ven los demás? Pero lo más importante, ¿cómo a través de la palabra me está viendo Dios espiritualmente? ¿Soy un bebé? ¿Soy un joven? ¿O ya estoy listo para ser, pues obviamente, ese adulto maduro, ¿verdad? Ese padre espiritual, que ese es el punto 4, que dice, los hijos de Dios maduros tienen la certeza de conocer íntimamente al Padre y al Hijo. Y eso lo vemos en el versículo 13 y en el 13a y 14a, cuando les dice Juan, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces los padres aquí, del griego es pateres, son descritos como aquellos que han llegado a conocer al que es desde el principio. Se trata de creyentes ya maduros que han conocido a profundidad al Hijo de Dios y están satisfechos con Él. Entonces el apóstol está haciendo un énfasis que habéis conocido al que es desde el principio. Habéis conocido es un tiempo perfecto que viene
el griego de ginosca, que dice saber por asimilación de conocimiento, llegar a saber, pero también significa habéis llegado a saber y todavía sabes. O sea, en este caso los padres eran personas maduras que habían recibido el conocimiento como fruto de la experiencia, no de la experiencia humana, sino de lo que ya habían vivido a través de la palabra de Dios. Entonces Juan está afirmando en estos versículos 13 y 14 que esta etapa de crecimiento no es cuando los creyentes no solo entienden la doctrina de una manera intelectual, por eso al principio decíamos en qué no consistía el crecimiento espiritual, sino que han llegado a conocer al que es Dios, o sea, la fuente de la verdad, el objeto de adoración y alabanza. Que este crecimiento produce también, obviamente, ese estudio de la palabra. Y Pablo repite ahí en Filipenses 3:10 y menciona, dice, a fin de conocerte y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su mente. A eso es lo que nos lleva a ese crecimiento, esa madurez. Tener la mente de Cristo. Actuar como Él actúa, o como Él actúa estando aquí en la tierra. Así que los que son padres espirituales han meditado en las profundidades del carácter de Dios hasta el punto que anhelan obtener un hondo conocimiento de Él y adorarlo íntimamente. Ahí en Josué 1:8, que era un líder espiritual en ese tiempo después de Moisés, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, en un sentido, la mayoría de los maduros espirituales o santos espirituales que han dado un giro completo, dan el énfasis en sus vidas cristianas otra vez en qué, en su relación con Dios eterno, al que es desde el principio. Por eso en el Salmo 92 nos muestra a ese que es desde el principio. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista está reconociendo al Dios eterno, al creador realmente de quién es. En Apocalipsis 1:8 también dice, yo soy el alfa y omega y soy el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estos términos, estos atributos de Dios es lo que un maduro espiritual va a conocer. Sabe en el momento en que se está acercando hacia Dios. Cuando clama a Él, sabe que conoce su posición ante Dios, que quién es Él y quién es Dios. Sabe que no puede llegar a orar, a pedir algo si está en un pecado. Debe reconocerse, debe decirse miserable de mí, como lo dijo Pablo en algún momento. Reconoció al final de sus días que él era el peor de los pecadores. Entonces Juan con estos versículos les muestra a estos creyentes maduros que han progresado y que se han convertido en padres espirituales a través de su comunión íntima con Dios, la cual obtienen mediante el conocimiento de su palabra. Entonces ahí Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Pablo ahí en Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Jesucristo. Entonces, por esto debes de estar como este padre espiritual, como ese maduro espiritualmente, ¿a través de qué? Leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la verdad bíblica en toda situación de tu vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a demandar, así como se lo dijo Pablo a Timoteo ahí en 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Así que, hermano, si ya tú llevas mucho tiempo conociendo la doctrina, si tú dices que ya tienes mucho ese conocimiento, entonces ya conoces al Dios que reveló la doctrina. Ya tu manera de ser, de comportarte, ya es diferente. Ya tu vida es constante adoración a Dios. Tu alma se regocija con el conocimiento a Dios. Cuando tú te empiezas a adentrar en la palabra, te regocijas, te humillas ante eso, porque estás viendo tu condición. Estás viendo a Jesucristo que es exaltado a través de palabra tras palabra que dice la Biblia. Entonces ahora ya debes de conocer al autor de esa doctrina. Conoces al Dios que está detrás de ella. Conoces al Dios profunda e íntimamente. ¿Y todo esto a qué te debe llevar? Lo que decíamos. A estar discipulando, enseñando a recién nacidos, a jóvenes espirituales. Debes estar guiándolos sin importar cuánto tiempo o dinero pierdas. No debes de quedarte estancado. Eso es lo que nos lleva también esto. Y repito, como ese propósito de Año Nuevo es en dónde estoy parado. O sea, conocemos y en muchas iglesias hay desafortunadamente personas que llevan años y tienen conocimiento de la palabra, pero obviamente su vida no ha sido transformada. O sea, ya debes de ser afable, apacible, de ser ese creyente maduro. No debes de andar como anda el mundo, ¿verdad? Soberbio, altivo, grosero, porque ya tienes un conocimiento amplio de la palabra. Entonces, ese desarrollo espiritual, ese crecimiento, esa santificación progresiva, debes de empezar a hacerlo. Debes de empezar a aplicarlo en tu vida. Hay muchos riesgos también para aquellos maduros espirituales, porque pueden caer en eso. ¿En qué? En esa soberbia. En decir, ya tengo ese conocimiento. Más si eres líder en una iglesia, por decirlo así, si eres pastor, que en realidad son roles que tienes en la iglesia, no es que seas el dueño, no es que te deban de rendir pleitesía a los demás, sino al contrario, estás para servirles. Que veíamos, y repito, en ese amor que Dios demanda, ese amor que Dios les es grato, cuando decía amamos unos a los otros. Ese es el primer mandamiento. El principal mandamiento. Jesucristo veíamos que los enseñaba, a pesar de que sus discípulos estaban discutiendo en la última cena de quién iba a ser el mayor y el menor, Jesucristo los perdonó, les lavó los pies. ¿Eso acaso haces tú? ¿Te ofenden todavía? ¿Hablan mal de ti? Si eres un líder, si ya tienes tiempo en el Señor, no necesariamente debes ser líder o pastor o algo, sino a lo mejor ya llevas tiempo en el Señor, ya estás enseñando. Si eres hombre, si eres mujer, si eres soltero, ya estás enseñando a mujeres. Estás enseñando a jóvenes. O te estás llenando de conocimiento, dice un maestro en el seminario, y pareces yucateco porque te crece la cabeza de puro conocimiento, pero nada más ahí se queda. Pero el apóstol aquí nos está llevando obviamente a reconocer estos puntos y nos está dando esa certeza de que somos hijos de Dios y por lo tanto a través de Jesucristo, a través de lo que hizo en su obra, a través de que murió en esa cruz, de que resucitó, pues ahora podemos, obviamente, permaneciendo en Él, pues tener ese crecimiento espiritual. Es algo que Él nos da, es algo que ya existe, es algo que nada más nosotros debemos de tomar y de aplicarlo a nuestras vidas. Pero aquellas personas a lo mejor que nos están escuchando ahorita y que pues no creían o no conocían que hay dos diferentes tipos de familias espirituales en el mundo, que es la de Dios y la del maligno, la de Satanás. Ahora con estas enseñanzas posiblemente ya Dios le abrió los ojos y va a ver realmente a qué familia pertenece. Puede percatarse también del engaño en el que ha vivido mucho tiempo por esas falsas enseñanzas del mundo. No importa cuántos miles y millones de
de congregantes haya en alguna religión, cuántas iglesias sean del mismo, de la misma persona, no implica que sea la verdadera enseñanza, doctrina o la verdadera familia de Dios. Entonces, escuchan este mensaje, pues obviamente muestra que Dios a través de su voluntad te puede rescatar, te puede dar esa salvación, el ser nacido de nuevo, te va a rescatar de esa muerte eterna. Él tiene el poder de salvarte y de dar esa vida eterna, pero Él es el que te llama, es el que va a poner en tu corazón arrepentimiento de pecados. Va a poner en tu corazón solamente la fe en Jesucristo, en nada más. Lo único que hay que hacer es clamar a Él, porque si en su voluntad tiene a rescatarte de su ira, de la muerte eterna, pues obviamente Él lo va a hacer. Y vas a reconocer entonces a tu Señor y Salvador, a Jesucristo. Así que como principio de año, hermanos, personas que nos escuchan, pues pueden ser esos propósitos. En crecimiento espiritual, retomamos, ¿en dónde estoy yo parado en ese crecimiento espiritual? Cuando realmente empezamos a estudiar esto y vemos, nos llega un golpe y decimos, pues ¿dónde estoy, no? Yo que creía que estaba en esta posición. Pues es que yo ya predico, es que yo ya doy clase. Vimos cómo eso no implica en que tengas esa madurez espiritual. No es que pues yo escucho 5 o 6 prédicas al día y todo el día escucho alabanzas y leo la Biblia 3 veces al año, y tampoco indica que tienes un crecimiento espiritual. Pero nos da, les digo, estos versículos, Juan está dando esa certeza, esa seguridad que sí somos hijos de Dios, a pesar de que tengamos estas fallas, porque no somos perfectos. Pero sí nos insta a que sigamos buscando, sigamos estudiando y aplicando esto a nuestra vida. Y obviamente pues siempre decimos aquí, siempre soy el primero porque soy el más expuesto al estudiar esto y al verlo. Así que hermano, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar, poner esos propósitos de año nuevo en manos de Él, primeramente, obviamente a través de su palabra. Entonces acompáñame a orar. Padre, te queremos agradecer por este tiempo que nos permitiste pues escuchar tu palabra. Sabemos que muchas veces es confrontadora, pero también nos da un bálsamo, Señor, un refresco de que nos hace ver y nos da esa certeza que somos tus hijos, que pertenecemos a tu familia, Señor. Y no fue porque nosotros te buscáramos, porque fuéramos buenos, porque fuéramos simpáticos, porque tuviéramos cierta posición. No, Señor, nosotros no merecíamos nada más que el castigo eterno, esa muerte espiritual. Tu ira obviamente iba a ser sobre nosotros, pero te plació darnos a tu Hijo Jesucristo, quien murió, Señor, resucitó y bueno, ahora está contigo reinando. Y que a través de Él tenemos ese abogado perfecto, ese abogado justo, y nos ves, obviamente, justos y perfectos por Él. Te pedimos que tú pongas en nuestro corazón este crecimiento, que este año podamos empezar a valorarlo. A pesar de todo lo que se ha vivido, Señor, sabemos que tú tienes el control y tú permites las cosas, y hasta el día de hoy, pues nos has mantenido a muchos, has mantenido tu iglesia, Señor, con altas y bajas, pero sabemos que es por ti, por tu voluntad, por tu misericordia y el amor que también nos tienes a nosotros. Señor, algo que no merecemos y que queremos reconocer y que queremos seguir conociéndote, Señor. No un conocimiento intelectual, no un conocimiento puramente secular, sino esa intimidad que se tiene, Señor, como un bebé con un padre o un hijo con un padre. Tenerlo realmente, esa intimidad perfecta contigo. Reconocer, Señor, que todo es por gracia, por tu soberana gracia, por tu infinita gracia, es porque estamos aquí. Señor, te pedimos que aquellos también que no conocen de ti, tengas misericordia de ellos. Que aquellos que han escuchado esto también puedan recibir de tu salvación. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, pues muchas gracias. Pase un bonito domingo, un buen comienzo de año. Y si Dios quiere, pues nos vemos para
dentro de 8 días. Dios le bendiga.